Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos en el hotel a una de mis bandas favoritas de siempre, Circodelia. ¿Qué tal estáis, Víctor? ¿Qué tal estás, Pablo? Pues muy bien. Estamos muy bien. Felices de estar aquí, ¿verdad? Muchísimo. Felices y sorprendidos. ¿Por? Bueno, yo sabía que te gustábamos, pero es lo que te comentaba cuando nos hemos visto, ¿no? Que comentando en mi entorno que veníamos aquí, todo el mundo es como, pero, tío, pero si esto es lo más, si es el mejor podcast que hay. Muchas gracias. Y aquí está, por eso me permito estos guiños a mis placeres y a mis gustos musicales, como invitar a una banda que tanto escucha como vosotros, que lleváis ¿cuánto tiempo ya tocando? Con algún parón, algún paréntesis, pero ¿cuánto tiempo lleváis? ¿Desde el año 99 o 2000? No, desde el 96. Desde el 96. Desde el 96. O sea, conmigo la banda, porque la banda empezó en el 94, si no me equivoco. Sí, conmigo la banda fue en el primer concierto, conmigo fue en el 96. Víctor entra por la puerta de mi casa en el 96, en el sótano. Sí. Y ya no ha salido de ahí. Y el primer concierto fue en Halloween, en las fiestas de Brunete. Sí. Que no sabías quién estaba disfrazado y quién no. Sí. Bueno, ya, perdón. Sí. Es lo que pasa en una fiesta de Halloween en Brunete, ¿no? Sí, exactamente. Y vosotros también, además, que ibais a veces muy puestos en alguna con vuestras boas y todo esto. Sí, erais muy disfrazados. Muy glam y todo esto, sí. Era muy ad hoc para Circodelia. Yo creo que menos de lo que la gente seguiría deseando, ¿no? Porque siempre la gente dice, oh, qué glam, Circodelia. Sí, es verdad que hubo como ahí esa portada que yo creo que nos condenó un poco. Sí. Y luego como que sacas una canción ahora, ya cuarentones tal, y le dicen a Víctor, wow, qué glam, Víctor, qué glam. Y te quedas así mucho. No, pero teníais eso, además teníais canciones que yo me acuerdo que yo no había escuchado tantas canciones así, que eran como un poco desde la voz de la mejor de la chica, ¿sabes? Que era como una cosa muy distinta esa, la perspectiva. Sí, pero eso es algo que es una tradición del pop español, ¿eh? ¿Sí? Es decir, Mecano, lo que pasa es que la gente no presta atención a las letras. Claro. Pero Mecano lo hacía desde su primer disco. Claro, las canciones se las escribían los hermanos Cano a ella. Claro. Y hay muchas canciones que están en masculino. Ya, pero ahí, por ejemplo, Mecano, como había eso de que eran chico-chica, era una banda mixta, pues no te llamaba tanto la atención porque lo entendías eso de... Pero Circodelia sí, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que escuchaba que me encantaba la de Medio Limón, que es una canción maravillosa. Sí. Claro, yo me ponía y digo, qué gracioso cómo está construida la letra. Yo es algo que siempre valoro mucho vosotros, las letras, y sobre todo el sentido del humor y la ironía dentro de ellas. Y las referencias, que lo he hablado contigo una vez, Pablo, las referencias pop, ¿no? Como a sitios, a lugares, a marcas, a esa inclusión en las canciones me ha encantado siempre lo que hacéis. Sí, es verdad, pero fíjate, no ha sido una cosa buscada o impostada, sencillamente ha salido así, ¿verdad? Sí, resulta curioso que ahora a mí no me llamaría la atención, pero es verdad que hace 20 años pues sí llamaba mucho la atención y yo creo que hay mucha gente, incluso hubo mucha gente que se incomodó con esto. Incluso había gente que a lo mejor yo creo que pensaba, no estoy haciendo bien en escuchar esto. Un tío cantando y en género femenino. Es un poco loco esto, ¿no? Sí. Pero yo creo que forma parte... Todos los que hacemos algún tipo de creación de alguna manera... Es muy limitante definir ya de partida dentro de qué códigos te puedes mover, ¿no? Todos los creadores pues a lo mejor pueden pertenecer a una escuela en un momento dado, pero bueno, pues rompen eso y se van a otro lado. Y en el caso de la escritura, pues no creo que nosotros estuviéramos inventando nada, haciendo siendo fluidos con el género o con la orientación sexual o la forma de describir las cosas, pero no era voluntad de
posicionarnos en nada concreto, sino es que sale así. Claro. También es verdad que coincidió con una época en la que nosotros estábamos empezando a salir mucho por la noche y a conocer a mucha gente de distintos ambientes. Y entonces ahí te encuentras, pues, por ejemplo, pues, con la comunidad gay, que en aquel momento era una comunidad que ahora ya está totalmente disuelta en todo el resto, ¿no? Pero pues que ahí se hablaba mucho de, oye, chica, ¿cómo estás? Y entonces ese lenguaje se nos coló dentro, pero de una manera no buscada, ¿no? Sí. Y ahora tenéis nuevos singles, además, ¿no? Habéis empezado con La culpa es mía, que me hace mucha gracia. Esa especie de que todos tenemos a veces de querer rescatar de la vida perros abandonados en forma de personas. Y luego No tenemos remedio, ¿no? No tenemos remedio, sí, que va a salir en breve. Sí. Que recuperamos un poco ese espíritu circodélico. Sí, y adaptados a nuestra vida ahora, y no a hace 20 años. Sí. Y yo creo que eso es siempre lo que... Víctor es quien escribe las letras, y yo creo que eso es siempre lo que ha buscado. Es verdad que siempre escuchas a la gente y cuando te dicen, ¡jo, es que eso me pasa a mí! Es como la comedia, ¿no? Que siempre los que triunfan, cuando se llenan de aplausos, es por eso, ¿no? Porque están diciendo cosas que te sientes como identificado. ¡Hola! Pero creía que eso lo había pasado a mí. Yeah. Pues yo creo que Víctor es lo que intenta. Pero yo creo que es que no ha sido solamente las letras, que ha sido un proceso general a la composición del grupo, ¿no? Siempre hemos estado en un punto como de búsqueda, como... Decimos el tópico de todos los grupos, buscar la canción pop perfecta y que nunca lo consigues. No, pero sí, siempre es así, en realidad, ¿no? Sí, claro. ¿Quién es el que dice que todos los autores siempre están escribiendo o pintando, o sea, escribiendo la misma novela o pintando el mismo cuadro, ¿no? No desde el punto de vista de que todos los cuadros sean iguales, sino que el impulso es siempre el mismo. Siempre estás como en una especie como de búsqueda constante, ¿no? Es como si hubiera una especie de puzzle en tu cabeza que no eres capaz de resolver, y entonces vas haciendo distintas iteraciones. Y todas las novelas responden a la misma búsqueda, todos los cuadros responden al mismo impulso creador. Y yo he visto eso en ti, en Pablo, siempre, en ese proceso como de búsqueda. Sí. Y yo lo he tenido también en cierto punto, ¿no? Pero habéis sabido capturar muy bien a veces lo que llaman, ¿no? El zeitgeist, ¿no? El momento, por ejemplo, cuando tú escuchas ¿Dónde está la chica de las canciones? Esas frases como de un curro de 8 a 8 en Andersen Consulting y resultado un tonto útil, ¿no? O, por ejemplo, me acuerdo la de detrás del icono de la masculinidad me gasto una pasta brutal, ¿no? Hablando un poco de esas cosas que creo que captura muy bien, en muy pocas palabras, algo profundo del momento de la sociedad o del momento que vivimos, y con ironía pero lo claváis muy bien, incluso con cosas como la de Medio Limón que antes decíais me acuesto con Clark Kent y me levanto con Tintín, ¿no? Y me ha recordado esa frase de Rita Hayworth que decía, los hombres se van a la cama con Hitler y se despiertan conmigo, como diciendo qué maravilla. Como diciendo, la gente tenía muchas expectativas en mí y luego pues se despiertan y soy yo, no soy esta actriz, no soy esta persona, soy una persona más para ellos. Pero hay mucho de ese humor, de esas referencias, incluso también como referencias culturales que a mí me gustaba escuchar, películas que incluso descubrí por vosotros cuando os fijaron a escuchar y todo esto. Qué bueno. Eso es muy, muy bonito cómo hacéis esas canciones y esas... Y cómo hablabais del tentaciones o de cosas de me he gastado una pasta brutal para superar la crisis de los 30 en la FNAC, ¿no? Pues, cosas así me encantaban, siempre me ha hecho mucha gracia, y ese sentido del humor sobre todo. Y en realidad es verdad que ahora cuando te digo a ti decir estas frases, es verdad que me parecen más profundas de lo que en mucho esa más, época a lo mejor lo sentíamos. Pero porque no se ha escrito con voluntad de ser solemne, pero poética, ¿no? Sí. O algo así. Sí. Nunca ha sido una cosa... De hecho, fue muy gracioso. En Circodelia siempre ha pasado una cosa, y es que
la banda no ha echado mucha cuenta a las letras, Nada, en muy realidad, poco. ¿sabes? Y a mí me pasaba, o sea, nos ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado mucho en el segundo, en el tercer disco, ¿no? De llegar Miguel, el bajista, oye, qué graciosa es no sé qué canción, ¿no? Y es como, hijo de puta, llevamos 4 meses ensayando la puta canción. Ya. ¿No? Pero como está cada uno Claro. en su... Pero no ha habido pero una... pasa mucho, ¿no? Que a veces Sí. estás tan metido en algo que no tienes la perspectiva suficiente para valorarlo, para apreciarlo, que ya lo has interiorizado tanto o es parte del proceso de aprendértela que no te has parado a pensarla desde fuera, ¿no? Que a veces nos Ostras, ocurre. es que yo creo que eso en la creación es un superpoder, ¿no? O sea, Sí. como de repente distanciarte de la Claro. obra. Sí, sí. De la obra, estamos hablando de canciones, me parece como si estuviéramos hablando de cosas mucho más grandes, ¿no? Pero es verdad que me parece alucinante poder distanciarte y verlo. Yo personalmente me cuesta mucho. Me cuesta mucho. Sí, te cuesta distanciarte. Hombre, yo en estos años, a lo mejor, o mucho tiempo, sí. Sí, porque estás muy metido. No, porque en la para ti, historia, y para ti es ¿sabes? trabajo, para ti pasa a ser como una canción, pasa a ser algo que tienes que memorizar, que aprender, que repetir, y esto es como con las palabras, tú si repites algo muchas veces, deja de tener su propia Absolutamente. naturaleza. Sí. No, a mí no me parece muy divertido. Ya. Ni me parece muy divertido, ni me parece, no te engaño, ni antes ni ahora me parece tampoco una necesidad. Lo hago porque sé hacerlo. Sí. Y dentro de todo el proceso creo que sí debe haber algún punto en el que te olvidas y lo disfrutas, pero yo no sé si a Víctor le parece divertido. Yo a Víctor le he visto y le veo sufrir, él sufre todo Sí, el rato. no, yo sufro. Yo no le he visto Yo sufro. disfrutar con el grupo en la vida. No, yo ¿sabes? En la vida. Sí, yo sufro constantemente. Pero porque yo no sé si a ti te pasa, Pablo, tú no tienes la sensación... Cuéntame. Tú hablabas antes, ¿no? De lo de tomar distancia. ¿A ti no te pasa que en el fondo cada canción es un fracaso? Y luego cuando pasa el tiempo y la vuelves a escuchar, te reconcilias con esa obra. Sí. Pero yo creo que esto conecta un poquito con lo que hablábamos antes, ¿no? De ese impulso de búsqueda constante. Nunca... O sea, uno acaba algo y nunca tiene la sensación de esto está perfecto. Sí, claro, no, es lo que la frase esta, ¿no? Que una obra o algo de lo que hagas no se termina, se abandona, ¿no? Entonces hay una parte de eso, yo creo, y que todo, y me gusta más que hables de que sea un pequeño fracaso, porque hablando con Pablo me dijo, tienes que preguntarnos y tenemos que hablar sobre el fracaso. Uy, sí. Esa sensación de que haces algo y solo ves los pequeños fallos, las pequeñas cosas que no has sabido resolver bien o que no es tan perfecto esto como querías, ¿sabes? Y lo puedo saber a qué te refieres con eso, sí. Y yo luego también me estoy dando cuenta que es mentira. Nosotros desde hace un tiempo, cuando hemos vuelto, hemos dicho, bueno, esto es para divertirnos. Y es verdad que ni mucho menos estamos buscando ni moviéndonos para firmar con nadie, queremos libertad absoluta. Pero luego no es tan divertido, o sea, me refiero a que lo hacemos solo por divertirnos, pero sacamos un single y en el fondo yo estoy como obsesionado todo el rato mirando el móvil muchísimas veces, entrando en Spotify para saber cuántas escuchas llevamos del tema, ¿no? Ya, es que Entonces, eso es un poco esclavitud. Es una esclavitud bastante potente en ese sentido, ¿sabes? Y luego que lo haces por divertirte, pero con el tiempo te vas volviendo cada vez más exigente. Sí, claro. Y ya necesitas un estándar mínimo de calidad para que te divierta, ¿no? Entonces, yo eso, como que la música también, como vosotros, yo creo que mucho de los 90, y en los 90 había esta especie de estigma sobre tener éxito, ¿no? El ser comercial, el ser todo esto, era terriblemente reprochable en esa época, los 90, no se buscaba ese éxito, o sea, o había esa impostura, ¿no? De que no estaba bien visto, eras un vendido, no tenías... Sí, que se lo digan a M-Clan, ¿no? Sí, claro, exacto. Que hay un sector de su público que nunca le perdonó que les fuera bien. Sí. Solo querían verles en garitos de 150 personas, ¿no? Hombre, y bueno, yo me acuerdo, ahora no, pero teniendo... Cuando sacamos el disco en el 2000, 20 años, y de repente sonar en los 40 principales, para mí no era muy buena noticia en realidad. Porque yo todavía me sentía en ese lado como... O sea, ir de repente a la entrevista con Tony Aguilar, pues yo iba incómodo, y Víctor bastante más. No, pero como que... No sé, siempre sentí como esa especie de cosa de tener que estar dando explicaciones por esto. Ya.
pero claro, yo quería hacer los conciertos de Radio 3. Y yo claro, sí, y tal. Ahora MTV2 y todo. Me encanta ahora que esto está, ya no es así. Me parece que vas a un festi y te encuentras de todo, o que de repente... Pero también porque ha habido un cambio en la industria sustancial y el eje de poder se ha disuelto, ¿no? Es decir, ya sonar en la radio no es algo que vaya a marcar... todo empezó con Vetusta Morla, ¿no? Que fueron los primeros que... ¿Fueron Vetusta Morla, no? Yo creo que sí, que fueron los primeros, o por lo menos los grupos exactamente de esa generación que rompieron esta cadena, ¿no? De, oye, si para poder sonar tienes que firmar contrato discográfico, llegar a un acuerdo con 40 o con Cadena 100, hacer los conciertos de verano de los 40 o de Cadena 100 y decir, ir a MTV, ¿no? Que tú acabas de comentar, tal. Y de repente llega esta gente y bueno, y ya no, ya tú tienes tu propia masa de gente que te sigue y tú pues te produces, te autoeditas y llegas a través de ellos, o lo haces con sellos más pequeñitos y ya pues se te consume a través de YouTube. Ha sido un cambio de paradigma. Ha sido un cambio de paradigma tremendo lo que hemos vivido este año y es gracioso cómo nosotros hemos ido llegando sistemáticamente tarde a todas las etapas del proceso, ¿verdad? Ahora estamos como, esto de Instagram está muy bien, chico. Vi vuestro vídeo otro día que decías, soy un señor mayor. ¡Soy mayor! No, o sea, es que empiezas, de repente es como, bueno, voy a poner unos euros, tal, de repente 20 euros se convierten en 50 y dices, pero ¿esto dónde está? Esta publicidad, y empiezas a recibir mensajes de gente y dices, sois muy pesados, notas que la gente te empieza a dejar de seguir. ¿Qué hago? O sea, ¿qué ocurre con esto? He tocado algo. No, pero te supera. No porque somos mayores, sino porque Instagram no es fácil. No, de verdad que no lo es. Y porque, no es muy amigable. Y porque nos ha sudado mucho la polla siempre. Y hemos llegado sistemáticamente tarde. Hemos estado muy poco atentos a Sí, lo de ser independientes, a mí me hubiera gustado serlo, sobre todo como para decirlo todo el rato, ¿no? Pero es como que los grupos que se hacen independientes lo dicen todo el rato, como quien no tiene televisión en casa que lo dice todo el rato, ¿sabes? O como Víctor que ha dejado el azúcar no y cada día... Entonces oye, ¿quieres un croissant? Podría decir simplemente no y ya está, ¿no? ¿Quieres un croissant? No, es que no como azúcar. Sale un cartel de neón gigante, no como azúcar. Sale un cartel de que pone, soy mejor que tú. Yo lo hago también, ¿eh? Cuando ahora... tomo café y digo, lo tomo sin azúcar. Wow. Como diciendo, yo aprecio esto, no pues como tú animal, el café sin azúcar, animal azucarado. Tú necesitas estímulos continuos. Yo porque he abrazado el ascetismo del café negro y sin nada. Sí, pues estoy muy... Hay que hacerlo eso. También pasa mucho de la gente que bebe mucha agua. Que te lo tienen que decir, bebe agua, es muy importante, estás bebiendo agua. Y te dicen, yo bebo 3 litros de agua al día. Insisten mucho en los beneficios del agua, que los conozco y los entiendo, pero hay esa especie de superioridad y van con la botellita a todos lados y tal. Sí. Bueno, y no tener televisión, lo que hablábamos antes, sí, exacto. Muchísimo. Pero luego de repente se ven en la cama en un portátil 7 temporadas de Juego de Tronos seguidas, un fin de semana desde el viernes al domingo, que dices, pues no sé, chico. Es como lo de Pantomima Full, sale el tipo con un sombrerito y así como que... Sí, qué maravilla. Y que no sé quién es Messi, en serio. Como que una persona que no entiende de los placeres vulgares de la gente. Bueno, hay una hora así con las noticias. Yo noto mucho sector de gente, muchísima, que no, es que a mí no me interesa mucho lo que pasa en el mundo y te quedas como, bueno, vale, muy bien, buena decisión, no sé, es como increíble. Sí, pero estar enterado de lo que pasa... Antes era inevitable estar enterado de lo que pasa en el mundo porque había pues un canal que era la tele y la radio y entonces incluso sin quererlo te entraba esa información necesariamente. Pero desde que la tele ha muerto... tú tienes que hacer, a través de internet, tú tienes que hacer un proceso de curación. Un proceso activo de búsqueda de información para saber qué es lo que hay. O sea, tienes que tú entrar en la página de no sé dónde, tal. Y entonces yo creo que la gente en un punto está más
desinformada, perdón, he sido yo, esto lo tenía apagado. Soy mayor, no entiendo el teléfono, ¿vale? Es un señor mayor Sí. que le suena el teléfono a mitad de un... Sería como acojonante que tuviera la linterna puesta también, ¿sabes? Es el momento ya en el que no hay retorno. Ya que vas en el metro y ves como la linterna a través del vaquero. Te lo tienen que hacer, te tienen que decir la linterna. Sí, y tú ya dices, ya está, dame un andador de estos. Sí, eso es tremendo, es tremendo. Vosotros, cuando decís esto de que siempre habéis llegado tarde, que es una gran frase, siempre llegando tarde, claro, también vosotros, vuestro éxito, digamos, llega probablemente en el peor momento de la historia de la industria de la música, ¿no? Uy, qué bien, es exactamente así. Es el momento más raro, extraño, cambiante. Primero un éxito relativo, y discúlpame que te estoy cortando, luego nos metemos en eso y que el entorno, digamos, empresarial del que dependíamos no fue un entorno excesivamente profesional. No, pero es lo que dice él, quiero decir. Llegamos Sí. Nosotros fuimos número 1 en radiofórmulas y 2 semanas después hacía Operación Triunfo. Claro. Y explotaba. Sí. Y era el fenómeno. Y no dejaba hueco, porque era el no era fenómeno. el mismo público. Exacto. Era una cuestión de no dejar hueco. Exacto. Y consumió todo el oxígeno de la habitación. Consumió todo el oxígeno de la habitación y solamente había eso. Y nos afectó a nosotros y afectó a todo el mundo. O sea, se llevó a todo el mundo. Es verdad que era una época en que si tú ahora mismo ni de coña pasa eso, pero en el año 2000, 2001, si tú fichabas con una compañía discográfica, era bastante raro que no funcionaras un poquito bien, ¿sabes? Y nosotros, es verdad que, nosotros funcionamos fatal. Pero hay algo ahí de, ¿cómo es esto de la frase esa de que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de llegar, ¿no? Algo así, que es de, a vosotros os llegan, o sea, cuando empieza a sonar, yo me acuerdo de ver anuncios vuestros en la televisión. Sí. Pero que hay un momento ahí que además lo tengo muy presente porque es ese momento en el que yo empiezo la universidad y todo esto, más o menos, que es que la gente empieza a dejar de comprar discos. Hay mucho tema del top manta y todo esto, pero tampoco han llegado las redes sociales para tener esa penetración o ese alcance. Entonces estáis ahí en un punto muy difícil para la música de esa época de de conseguir llegar a la gente, porque lo que decía Víctor de todo esto de Operación Triunfo y todas estas cosas que empiezan a salir, y luego tampoco se vendían discos y tampoco había una cosa de... No había llegado Spotify todavía. La cosa era... Exacto, la cosa es que de repente pues... Tenía que haber discos en la ciudad donde tocabas. Entonces, pasaban cosas. Tú tenías que llegar a la ciudad primero. Cuando entrabas con la furgoneta en la ciudad, nos empezábamos a mirar y decíamos, chavales, no hay ni un cartel en la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente se enteraba de los conciertos por carteles, generalmente por cuñas. Si no había carteles, igual tocabas en Gijón y venían 15 personas. Si subías a Bilbao y estabas entrando por Bilbao, decías, ostras, tú, todo lleno de carteles. Sabías que llenabas. Y sabías que si en las tiendas de discos habían distribuido bien el disco en Bilbao, después del concierto ese día ibas a vender discos. Pero sí, luego, que lo hemos hecho, tú fíjate en las agonías de los grupos, ibas al Corte Inglés y no había discos, o ibas a las tiendas de discos y tu compañía discográfica o la distribuidora no había estado rápida, estabas como un poco muerto en ese sentido. Es que no dependías de ti. Era otro business. Habéis debutasteis o empezasteis con lo peor de los dos mundos. O sea, lo más casi analógico, te diría, con el nacimiento de lo digital, porque es eso, 2001, todo eso es cuando empieza ya de repente a despegar. Entonces habéis vivido entre dos aguas y eso es muy curioso también de vuestras vivencias y todo esto y un poco de conocer ese otro lado de la música a veces o directamente, como habéis dicho, el fracaso en algunas cosas, ¿no? De los errores que se toman o el llegar tarde, esa sensación de decir, estoy llegando a una fiesta que ya está acabando o una que todavía no ha empezado. Sí, fue eso, exactamente. Sí. O sea, pienso en esa época con un Instagram, por ejemplo, como que tenemos ahora, que es una herramienta alucinante. Pero poco amigable. Poco amigable, sí, un poco rollo también, pero bueno, que es verdad que nosotros ahora damos un concierto, lo anunciamos en Instagram y se llena. A mí me fascina y me encanta.
me fascina y me encanta porque democratiza mucho la llegada, ¿no? O sea, la capacidad de difundir tu contenido a la gente y permite aflorar una cantidad de talento. Y al contrario también, ojo con esa democratización. Vamos a ver, yo que todavía soy más mayor que tú, yo me acuerdo cuando la gente solamente hablaba de una cosa y era lo que se había visto en televisión el día antes, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo perfectamente del día que salió Miguel Bosé, ¿no? Pero Miguel Bosé con coleta y falda en la tele para cantar Sevilla, ¿no? Bueno, pues al día siguiente todo el mundo hablaba de eso porque lo único que había podido consumir la gente la noche antes comiéndose el huevo frito era Miguel Bosé con la falda cantando Sevilla. Ahora, pues te metes en Instagram y bueno, no eres tú el que elige el algoritmo, eso es verdad, o sea que no es una democracia real, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero descubres gente del otro lado del mundo que es graciosísima o que hace cosas fantásticas. Y eso hace 30 años era impensable. Y eso es lo que me encanta de este momento, ¿no? Es como la tecnología sirve para que no necesariamente tengas que tener detrás un equipo de 10 personas para comunicar o compartir cosas con gente, ¿no? Sí, no, y es verdad que a veces lo que tú dices, ese momento a veces te entra un poco a veces de nostalgia, incluso a veces absurda, el hecho de que todo el mundo estuviera viendo algo a la vez, que es un poco es de mira estrecha, por lo que tú dices, que al final pues te tienes que comer lo que te ofrecen y a veces pues dependías del gusto de ciertos directivos o ejecutivos o tal, y te lo tienes que comer con patatas. Y estoy de acuerdo contigo que ahora pues hace que se ensanchen mucho más los gustos y los conocimientos y que tengas un paladar que pues recibe distintos estímulos. Sí, y que pero puedes tu elegir. paladar es verdad que necesita estar preparado y ser selectivo porque puede ser too much, ¿no? Sí, o sea, claro, hay por veces supuesto. que es como que te puedes estar viendo, de repente estás viendo 5 minutos de gente quitándose espinillas, ¿no? Sí, claro, no, y que a veces y que luego dices Claro, es que es una es cosa que eso adulterada, existe, entonces, es adulterada por el y luego aparte que a veces el paladar, a veces lo que tú dices, busca solamente lo potente, lo químico, el glutamato, ¿no? Como experiencias fuertes. Total. Sí. Y a veces hay que saber un poco aprender a tomar algo sin azúcar, como Víctor. Sí. Y eso es difícil, o por lo menos yo creo que hay que ser consciente porque seguramente todos vamos a ver algún vídeo de uno quitándose espinillas porque da como mucho gusterrinina a mucha gente, pero tienes como que ser consciente de, ojo, ¿sabes? Estás intentando normalizar tu contenido, tu algoritmo. Aquí no es una plataforma esta para... No, yo también los veo, ¿eh? Yo también los veo. Sí, te sale, ¿no? Pero a lo mejor ves uno, pero bueno, es que ahora mismo en Internet ves algo y estás como condenado. Sí, Condenado claro. Que te vas a ir muchísimo. Sí, Yo el otro día me terrible, fijé en las chicas que han ganado el 200 o 200 metros de atletismo. Sí, los dos, en el 4x400 y el 4x100. Salían como celebrándolo, vi la foto, la estuve viendo como un rato más de lo que debería haberla visto y ahora solo me sale fotos de eso, ¿sabes? Sí. Y mi mujer es como, chico, y digo, Rita, que de verdad que no me interesa tanto esto, pero o sea, no sé por qué ocurre, ¿sabes? Pues, ¿sabes cómo se llama ese algoritmo en matemáticas? Vecino más cercano. Ese es un tipo de algoritmo matemático que lo que hace es que cuando tú manifiestas que te gusta algo, ¿no? Entonces, esto es un algoritmo de segmentación, de agrupamiento, y entonces lo que hace es decir, oye, ¿te ha gustado esto? Pues voy a buscar qué cosas hay que se parezcan, ¿no? Y entonces, en un hiperespacio de características, busca el siguiente contenido que hay que se parezca más a lo que tú acabas de ver, ¿no? Eso se utiliza mucho también probablemente tú ya lo sepas, ¿no? En temas comerciales de, oye, tengo una base de datos de potenciales clientes, le he vendido a este, de mi base de datos de clientes, ¿quién se parece más a este tío? Porque es el siguiente al que voy a llamar. Claro. Vecino más cercano se llama eso. Pues fíjate, el vecino más cercano es una buena turra a veces, ¿eh? Porque efectivamente lo que tú te vas, muchas veces tú no has manifestado que te guste, sino que simplemente te has quedado viéndolo por lo que fuera. Medio segundo más. Sí, y entras ahí en trampas que la gente hace como si fuera el clickbait, ¿no? Para generar interés o que tú te metas o que tú te quedes al final viendo algo.
y al final parece que te ha interesado cuando realmente has sido víctima de un vídeo hecho para eso, ¿no? Pero sí, por ejemplo, a mí me siento con lo que tú dices. El otro día había un vídeo que me hizo mucha gracia de Maradona, de como su rutina matinal, su y te rutina sale mañana. todo de Maradona. Y me hizo mucha gracia porque era como, le veías al tipo puestísimo, pero entrenando al fútbol, pero puestísimo. Lo he visto ese vídeo. Sí, insultando al espejo, una cosa tremenda. Sí. Es increíble, es como ver a alguien que dices, no sé cómo esto pasó algún filtro en su momento. Y lo publica El Gráfico, esta revista mítica argentina. Pues ahora tengo, o sea, de verdad, vídeos de Maradona por embudo. ¿Te gusta Maradona, Javier? Toma. Te gusta muchísimo. Toma. Verdad, Sí, sí, venga, Maradona, venga, Maradona. Y es una increíble turra, pero sí. Ahí hay un potencial negocio, ¿no? Quiero decir, en el tema de la curación de los contenidos, hemos dejado que todo esto en manos del algoritmo por motivos obvios, porque es muy complicado curar para 8.000 millones de personas, ¿no? Que hay en el mundo. Pero exactamente, ¿no? Sí. Cada mañana. Hemos venido al censo esta mañana. Sí, exacto. Y pues, pero yo creo que puede haber mercado para el tema de. ¿Habrá alguna opción que te limpie como ese historial de empezar de cero, ¿no? En qué me gusta. Oye, o poner la curación de tus contenidos en alguien o en un equipo de personas en quien confíes, ¿no? De manera que tú, oye, tengo 1 hora para ver vídeos. Bueno, pues este equipo de expertos te va a dar lo que tú necesitas. Es una idea de negocio. Ahí lo dejo. Pero es como ¿cómo dices esto, no? El reverso, ¿no? La ingeniería como para atrás, sí. Que es como simplificar, porque a veces eso es que creo que una parte del éxito de ChatGPT, por ejemplo, es que, aparte, por supuesto, de lo que han conseguido y todo esto, pero que hay una parte grande del éxito que es la limpieza y que Internet es un vertedero ahora mismo. Absolutamente. Entonces, de repente te encuentras una cosa en blanco, te da la respuesta, no te salen anuncios, no te salen 30.000 estímulos, no te lo hacen de una forma para que tú leas hasta el final. Entonces yo creo que hay una gran parte del éxito en eso, en su simplicidad, en decir, la limpieza, lo que decías tú, Víctor, que puede que tenga un éxito, ¿no? Lo de el desbrozar toda la maleza y quedarte con lo más tal. Pero eso, claro, por supuesto, si tú intentas hacer algo así, te van a matar todos los... Claro, morirías enseguida. Tendrías un accidente. Todas las redes sociales, todos estos que se dedican además a... En cuanto hay una amenaza, lo copian o lo absorben o lo... en cuanto se empieza a tener un mínimo éxito, Snapchat coge Instagram y hace lo mismo. O hace no sé qué y lo absorben y lo copian. Sí. Oye, ¿y qué va a ser lo próximo? Porque bueno, pues tenemos TikTok, tenemos Instagram, pero ya... Dínoslo tú, que eres el que escucha podcasts absolutamente frikis. Me ha enseñado lo que escucha por la noche. De tecnología, de cosas súper no sé qué. Es que estábamos hablando... todo esto ha empezado por el eterno debate de podcast exclusivamente de voz frente a el tema de los podcasts en vídeo, ¿no? Y hablábamos de los pros y los contras y al final hemos acabado mirando los que tengo yo de favoritos en iVoox y ha sido un poquito vergonzoso. No debí abrir mi teléfono. La caja de Pandora. Cosas que no... Bueno, estaba. No digamos nombres porque parece que... No vamos a hablar, pero sigo por ejemplo, sigo a una señora... Los podcasts que yo nunca escucharía los escucho todos los días. Sí. Yo sigo a una señora que hace lectura y análisis del Nuevo Testamento. Se llama, bueno, no lo voy a decir, ¿ok? Y luego sigo varios de temas de ciencia y luego sigo a uno que va sobre Warhammer 40.000, que yo no he pintado una figurita en mi vida, no he jugado a rol en mi puñetera vida, pero me encanta el lore de Warhammer 40.000. ¿Tú te lo sabes eso o no? No sabes de qué va. Pues es un futuro distópico en el año 40.000, en el que la humanidad se ha expandido tremendamente a lo largo de la galaxia, pero se ha expandido tanto que las comunicaciones ya no son capaces de unir a las personas en un margen de tiempo razonable, de manera que el que está en una punta del universo se entera de lo que ha pasado en el otro lado
puede ser décadas después. Y, por ejemplo, pasan cosas como la tecnología. La humanidad se ha expandido, el conocimiento o el expertise tecnológico no ha podido expandirse a la misma velocidad y entonces la fabricación y mantenimiento de máquinas es una tradición y es un rito. Entonces, quiero decir, las máquinas las mantienen unos sacerdotes que conocen una serie de ritos para el mantenimiento de las máquinas. No, me parece fascinante, me parece una distopía muy, muy interesante. Realmente. Como a veces me gustan estos planteamientos de películas o de tal, que el futuro al final es una especie de regresión, ¿no? Atrás tremenda, ¿no? Que es como volver a casi a la edad de piedra. Como que ahora también dicen esto, ¿no? Con la inteligencia artificial, de cómo había una viñeta que me hizo mucha gracia de cómo puede evolucionar esto, que al final la inteligencia artificial se desarrolla tantísimo que solo el sol puede como desactivarla y que entonces de repente se empieza a formar una especie de en el mundo de adoración al sol, ¿no? Como volver a... Claro, vuelves al inicio, ¿no? Bueno, está pasando con las plataformas, por ejemplo. Las plataformas ahora se están convirtiendo en televisión y tienen contenidos de televisión. O sea, antes era poder ver series y ver cine cuando tú querías y ahora de repente las plataformas se empiezan a coger deportes y se empiezan a convertir en la tele normal. Sí, ¿sabes? claro, efectivamente. Y de repente tienes Supervivientes en Netflix, no sé, o tal. O sea, es como así. Acaba como... Bueno... Sí, como que acaba todo en su sitio otra vez. Sí. No necesariamente tiene que ser el correcto, pero sí, todo vuelve. Como los pantalones de Pitillo, ¿no? Pero ahora no están. Ahora los pantalones de Pitillo no están, pero volverán, supongo, dentro de poco. Sí. Pero fíjate, nosotros hablábamos antes y últimamente se habla mucho de los riesgos de la inteligencia artificial y todo esto. Y... yo tengo la sensación de que hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta y es la capacidad acojonante de los seres humanos para absorber el progreso. Quiero decir con esto, los seres humanos no hemos cambiado de manera relevante genéticamente nada en los últimos 150.000 años, ¿no? Sí, lo de Meñique no está pasando, que lo llevo oyendo como desde pequeño, ¿verdad? Que lo íbamos a perder pie. Y yo no veo, no sé, pero quiero decir, mi hija la veo como un tío, tú coges a un tío de Babilonia, le afeitas la barba, le cortas el pelo, le pones un traje, lo pones en la calle y no es alguien que vayas a decir, bueno, ¿quién es este? ¿No? Más bueno, chiquirrinín será, porque cuando vas como a ver... Eso es por el desayuno. Sí. Lo que yo quiero decir es que en los últimos en los últimos 100 y pico años y particularmente en los últimos 40 años vivimos una revolución tecnológica acojonante. Y cuando yo era niño pensábamos que el futuro eran aviones voladores. Aviones voladores es habitual. Perdona, coches voladores, pero no éramos capaces de imaginar el teléfono móvil, ¿no? No se nos podía ocurrir tener el mundo en la palma de una mano. Sin embargo, cuando estas cosas salen, en 15 minutos ya la tenemos perfectamente interiorizadas, ¿no? Sí. Pero no solamente interiorizadas, sino que además, o sea, ya nos hemos dejado de maravillar del hecho de poder acceder a todo el catálogo de música del mundo en la palma de nuestra mano. Eso ya no nos maravilla. Es más, si de repente hay mala cobertura, es como, ¿pero qué puta mierda es esta? Sí. ¿Sabes? Y nos indignamos. Bueno, pues yo creo que esta capacidad de adaptación acojonante que tenemos es una cualidad que nos va a mantener a salvo siempre. No nos van a conseguir dominar las máquinas porque las máquinas no tienen esta plasticidad que tenemos los seres humanos. Las máquinas románticas. Exacto. O sea, no tenemos capacidad. O sea, somos tan plásticos, tan rápidos para absorber todo esto, que a mí me tiene maravilloso. Yo tengo fe en el género humano. Lo que decías es bueno, de hecho pasa con los aviones precisamente, que estás... yo cuando voy a Santander a veces, que he ido últimamente en avión porque hay problemas de tren, no sé qué, que es increíble lo bonito que es aterrizar en Santander y todo esto, y la gente a lo mejor cierra la ventanilla y dices, o sea, que lo cierra para no verlo. Si no existiera esto, imaginaros, la gente pagaría millonadas para un rato estar en el aire y ver el mar y aterrizar ahí como si fuera una acción de ultralujo. O sea, si no lo conociéramos, si no se hubiera democratizado hace mucho tiempo el tema de volar, la gente haría ese plan
por lo bonito que es, amaneciendo, aterrizar en esto, y lo hemos absorbido con total normalidad, lo que dice Víctor. Bueno, y de hecho hay un vídeo de Louis C.K., el humorista este, que dice que pues Eso es. cuando estás volando se queja la gente que no tener wifi o no sé qué, y que parece como que merece eso, ¿no? Sí, y se lo acaban de poner en ese mismo momento. Les avisamos de que este es el primer vuelo con wifi. El wifi no va, me cago en la puta, menuda mierda. Sí, que esto me lo quitarán de la esta. Y luego vosotros, claro, es que lo que hablamos antes, vosotros es que tampoco habíais, cuando no había ni iPods, claro. No, claro, O sea, claro que no. No había iPod. No, pero en el iPod ya habría en el 2000. En el Sí, 96. pero en el 2006 ya había, yo he escuchado en iPod, pero que vuestro arranque 2002, 2001, todo esto, ahí no había... No, tampoco había mucha Yo no recuerdo cómo estar ahí metido en el torrent bajando discos en el año 2000. Pero ya en el 2002, 2003 yo creo que sí. Pero ¿te acuerdas de ¿Sabes? cómo flipamos tú y yo cuando fuimos a la sesión de fotos para la portada del primer disco? Y el fotógrafo, ¿te acuerdas que fuimos a su estudio? Sí. Y el tío le dijo, mira, te hemos traído un disco y tal. Y te acuerdas que el tío cogió el disco, lo metió en su PC, tostó un CD en 30 segundos sí. Y nos dijo, toma, lo podéis quedar, no hace falta, ya tengo la copia. Y era ya como minimalista, ¿no? Él, o sea, sí. Pero increíble. No, la faltada. La faltada gratuita. La faltada fue total, pero en ese momento fue como, hostia puta, o sea... ¿Acaba de copiar el disco? Sí, o sea, sí. ¿Cómo? ¿Así? ¿Y ya está? Ya está duplicado. Ya está duplicado. Ya no necesita la copia que le hemos dado nosotros porque ya se ha hecho. Y luego os pasaría sus fotos con marca de agua, seguramente, ¿no? Os mando con seguro. Marca. Sí. A ver, yo en mi profesión recuerdo cuando teníamos que hacer selecciones musicales como para agencias. Porque tú te dedicas también a la música. Sí, a la música para publicidad y cosas así. Sí, y cuando tú tenías que hacer, o sea, una cosa muy habitual es que tú viene una marca tal y quiere como oye, estamos buscando a qué sonar y tal. Ahora ya te lo hacen con IA, por cierto, ahora directamente te dicen lo que quieren con IA, ¿no? Pero tenías que irte a la FNAC, comprar discos y pasarlos a un CD, canción por canción, y enviar al mensajero a la agencia. Y no hace tanto, ojo. No hace tanto. No. Por eso que lo decía Víctor, que ha pasado mucho en muy poco tiempo y lo hemos normalizado. Incluso volver atrás nos parecería ahora una especie de locura en cuanto a forma de trabajar. Pero creo que tenemos todo el rato también como esa ansiedad de tener como que volver atrás, como volver a las raíces, como estar con los pies en la tierra, no olvidar. Es verdad que suena tópico, pero yo creo que es verdad que cuando desconectas un poquito, yo me siento un poquito mejor. ¿Eres de los que el apagón lo disfrutó y no, tampoco. ¿Eres de esas personas que... Sí, como esa gente como... O sea, lo disfrutó mucho, pero en cuanto hubo cobertura rápidamente sacó fotos de Instagram como en la terraza jugando al Trivial con sus hijos, ¿no? Sí, al Trivial que salía a Circodelia. Sí, es verdad. ¿Cuál era la pregunta? No lo tengo ni idea. Sí, no, es verdad que salía. ¿Sabes lo que me pasó en el apagón? Todo, estoy alucinando. Sí. No dejo nada sin... Y hoy de repente, perdona, cuando como... Ahora que nos juntamos y nos escuchas que hablamos muchísimo y Víctor está súper profundo y de repente ¿no? te veo como editando un montón. Te veo tal. De repente es como que te seguimos gustando o ya así. Claro, vale. Por supuesto que sí. Sí, por supuesto. Buscando validación. Pese al lore de Warhammer, pese a eso... pese al lore de Warhammer, ¿no? Sí. No, pero lo que decís es sobre todo los que hemos vivido como si fuera una especie de bisagra, hemos vivido los dos mundos, el pre-2000, pre-11S y post-11S, incluso para mí yo lo mido mucho por eso, de cómo cambió todo el mundo por también todo eso. Es muy... O sea, es como tener una disociación, o sea, el cerebro en dos partidos, ¿sabes? El pre y el post. Puede ser que estés ahí en una lucha interna, es cierto, sí. Total. Que aquí tenemos el cuestionario de Proust, ¿vale? Os voy a hacer alguna pregunta, seguro que me dais juego. Wow. Espera, que yo traigo una chuleta, pero como no puedo confiar en mi memoria... Yo tengo muchísima presión porque ayer yo le mandaba un mensaje a Javier y digo, oye, pero tenemos que ir preparados. Y me dijo, ¿en qué sentido? Sí. O sea, es que dije, define preparados. Yo me sentí como fatal porque digo, a ver si se va a pensar que preparados es como un grupo, no, que venimos con drogas o algo. Yo esperaba eso, esperaba una banda
una banda y me enviabas como varios esperaba. cuestionarios o sea, bueno, con gente que ha pasado por aquí, lo veía y digo, wow, qué buenas respuestas. Entonces, yo creo que Víctor viene preparado, yo no me he preparado absolutamente nada y serán típicas cosas que luego dirás, ¿por qué he dicho esto? Pero bueno. Sí, la espontaneidad también se agradece y también el haber pensado las cosas. ¿Cuál diríais que es vuestra idea de felicidad perfecta? Venga, Víctor, empieza tú. Yo, que me la tengo ya escrita. Sí, es. Para mí la felicidad perfecta es dormir 12 horas seguidas y despertarme con los niños metidos en mi cama. Eso es la felicidad. Pero 12 horas seguidas, eso Sí. es de tomarte un Valium o algo así. Eso es con ayuda. No, es que tengo o sea, necesito dormir, ¿vale? Sí, necesito dormir y no recuerdo. ¿Tú recuerdas la última vez que dormiste 12 horas? Yo no he dormido 12 horas en mi vida. No, yo sí he dormido 12 horas alguna vez, pero... Por ejemplo, el último concierto en Zaragoza. Sí, el último ahora concierto. luego lo cuento. Yo soy de cosas pequeñas. Aparte, me di cuenta como que cuando estás... vaya cuestionario, ¿no? Pero que cuando estás viviendo como algo feliz no eres consciente hasta varios días después, ¿no? Pero a mí cosas que me hacen muy felices, yo soy muy cinéfilo, una película que me apetezca mucho irme al cine y estar esperando cuando salen los títulos de la productora y además es una productora que me gusta y suena como la música y tal, eso a mí me hace muy feliz. Ya, a mí estoy muy de acuerdo. Como el momento ese de anticipación, ¿no? WandaVision y de Sí. repente suena ese acorde o algo así. Puedo llorar. Pero eso es lo que dicen que es realmente la dopamina. Porque la dopamina no es... La dopamina te lo da el sentido de la anticipación, el momento en el que tú estás esperando que ocurra algo Sí. antes de... Entonces, eso es lo que realmente libera la dopamina, ese momento. Por eso dicen que cuando a la gente le encanta pedir comida a casa, porque ese momento es lo que ellos más disfrutan, el que estás produciendo eso, de el esperar, el imaginar, la expectación, ¿no? Claro, porque luego llega la comida y es una mierda. Sí, pues claro, pues muchas veces. Entonces, Y esa cosa tan de ahora, ¿no? Que dices, esto viene frío. Eso, mira, chico, va a venir un tío en bici desde 4 kilómetros, ponen el horno, lo enciendes un poquito antes, esa luz. Odio esa frase. sí, no, que pues lo que decía antes Víctor, que nos acostumbramos a cosas que hace años era impensable, también todo esto y abusamos enseguida de eso y nos ponemos somos como pequeños dictadores ahí de Sí, pero yo creo que- convierte pero yo en creo que es lo una mismo virtud, que ¿eh? una comida esté un poco fría, Sí, ¿sabes? sí, Es como, claro. joder, se Bueno, esnopen otras cosas, ¿sabes? es una virtud. Yo creo que tener esta capacidad, esta plasticidad y esta capacidad de acostumbrarse a las cosas nos hace muy resilientes, ¿no? Que es una cosa que se dice mucho ahora. sí, mucho. Y creo que es una virtud, no creo que sea un defecto en absoluto. ¿Cuál diríais que es vuestro mayor miedo? Yo con el miedo que vivo es que, bueno, que puedan pasar cosas, enfermedades en mi entorno. Sí, sin duda. El mío, que cambie mi suerte. O sea, yo no me siento dueño de las cosas buenas que me han pasado. Tengo la sensación de que todo lo bueno que me ha pasado en la vida es fruto de la suerte. Y que eso pueda cambiar, poder empezar a tener mala suerte. Sí, lo que sí. dice Pablo, enfermedades, accidentes, perder el trabajo. Estas cosas que muchas veces te suceden no necesariamente por haber cometido errores, ¿no? Pequeñas cosas como perder la maleta de tu vuelo, que a mí, por ejemplo, nunca me ha pasado. Siempre he llegado a los vuelos, nunca he tenido que esperar en un ave, no me he quedado encerrado en un ave. Yo a lo 8 mejor me horas. refería a algo más trascendente, pero bueno. no, ya lo sé, pero que yo el otro día lo pensaba, lo hablaba con Rita, con mi mujer, y digo, oye, estas cosas nunca nos han pasado a nosotros. Digo, es verdad, joder, qué buena suerte Eso es, tenemos. si hay algo ¡Ojo! que no hay que decir, es efectivamente Claro. esto. Mira, esto nunca nos ha pasado, ¿no? Sí. Esto hay que pensarlo, pero nunca verbalizarlo, porque es el No, momento es en el que verdad. empieza a Que suceder. es el momento que el herpes de tu boca dice, allá voy. Está la furo del FBI esperando ahí. Pero no, lo de la ese momento que todo el mundo tiene pánico de que haya perdido tu maleta, ¿verdad? Es algo que tenemos, que no ha ocurrido tanto, yo creo, y todo el mundo lo tiene como interiorizado, como Sí. no. Hablando Sí, de pánico, una gastroenteritis en un vuelo intercontinental. Oh. Eso es mi mayor pánico, Sí, sin duda, sí, me acabo de sí, dar sí, cuenta. sí, Ese es sí. mi mayor miedo. Borra eso, sí, imagínate eso. Sí. Gases en un vuelo largo. No, gases no, gastroenteritis. Vale, sí, también es verdad. Algo... ¿Un rasgo que nos guste de vosotros mismos? Víctor. Soy muy poco paciente con mis hijos.
soy un padre duro con ellos. Soy un padre muy presente, ¿eh? O sea, quiero decir, estoy siempre ahí, los llevo les hago el desayuno por la mañana, me los llevo al cole, los recojo, los baño. O sea, pero si no están a tiempo, se quedan. No, pero soy duro con ellos. Soy duro con ellos. En mi caso, además, no sé adaptar el lenguaje y el tono a lo que es adecuado para un niño. Claro. ¿No? Les hablo con mucha dureza a veces y creo que eso es un error y un defecto que me encantaría poder. Fui una psicóloga y todo. Sí, fíjate. Sí, pero no sirvió de nada, la tía no valía un duro. Ya. ¿Sabes que no salió bien aquello? No, es que a veces para ese tipo de conversaciones sobre temas, pues supongo que tienes que dar con la persona muy adecuada, que te sepa un poco para decirte frases bonitas y detrás de un cuadro de personas dándose la mano o un puente, cosas así muy simbólicas, pero que no aportan nada, pues... Sí, es totalmente así. Sí. Ya. ¿Tú qué rasgo que no te...? Yo creo que tú lo sabes bien. Yo por evitar conflicto me cuesta a veces como decir que no o ser más directo. Eso es una cosa también muy de psicólogo y me gustaría mucho solucionarlo. Y eso en una banda además puede generar fricciones, ¿no? Sí, puede ser, hay que sí, el no me sale ahora el adjetivo, pero el intentar como quedar bien con todo el mundo. People ¿sabes? pleaser, ¿no? Como sí, dicen. Un poco. Y a veces eso... A ver, prefiero estar ahí que esa persona que dice, no, yo es que soy muy sincero y lo que es un maleducado y te dice alguna burrada, ¿no? Sí. Pero sí, a veces me gustaría poder ser un poco más... ir un poco más recto. Más confrontacional, ¿no? Sí, o sea, no evitar ahora el se dice conflicto. asertivo, ser más asertivo, ¿no? Sí, total. Me gustaría. Sí, resiliencia, asertivo. Veo que la psicóloga hizo su trabajo contigo. Sí. Pero ocurre... Por ejemplo, yo ahora me he leído las memorias que me han hecho bastante gracia por lo absurdas que a veces han sido de el cantante de Blink-182. Sí. Y hablaba él de eso, de cómo la banda... Que tuvo un éxito absolutamente desmedido y muy loco, internacional y todo esto, pero como él era en la banda de los tres, él era el que evitaba y que a veces es bueno, pero otras veces le puso en posiciones muy complicadas. Yo ayer, como que no puedo hablar mucho de esto, pero es verdad que ha habido cosas del grupo de Circodelia, que de decisiones que tomamos que a lo mejor por no hacer daño a alguien o tal, la jodimos bastante, ¿sabes? Como decisiones. Pero siempre, ahí nos hemos repartido muy bien tú y yo los papeles, ¿no? En el sentido del que tú eras Felipe González y yo era Alfonso Guerra. En el sentido de que tú siempre has sido un tío muy magnético, muy atractivo con las personas, particularmente con las mujeres y todo esto. Y luego cuando necesitas a alguien para que diga algo desagradable, oye, no vamos a hacer esto contigo o vamos... No, pero fíjate, voy por otro lado. O sea, por ejemplo, nosotros yo creo que sí... Me estoy metiendo en el barro. Si nosotros hubiéramos hecho a lo mejor el segundo disco con Alejo, que fue el productor, posiblemente a nosotros nos hubieran abierto muchísimas más puertas. Esto luego lo hablaremos porque tengo una teoría muy esta. Y decidimos no hacerlo, tú sabes por qué decidimos por no hacerlo, ¿no? Qué mal está como hablar y no hablar, ¿no? No, pero sí. A lo que voy es que yo me doy cuenta que en la vida hay veces que dices, no es que haya que arrasar con la gente, pero como a lo mejor en un momento dado, sentar a la gente delante y decirle, mira, yo por tu culpa y por no querer hacerte daño, estoy tomando decisiones con las que no estoy de acuerdo y sé que es una mala decisión. Yeah. Pues yo sé que nosotros hemos tomado 2 o 3 malas decisiones que como grupo nos marcaron. Uh-huh. Dicho esto, el grupo ahora está en una posición que nos gusta, estamos contentos y estamos felices y tenemos unas vidas muy felices. Sí. Yo el camino que tomé me encanta, Víctor el camino que tomó creo que también. Sí. No sé si seríamos más felices habiendo sido un grupo de mucho éxito o no. No lo sé. Eso nadie lo sabe. Yo la verdad es que la gente que conozco que sí está en ese lado tampoco les veo súper felices y les veo como a veces con puntos un poco interiores como difíciles y jodidos, ¿no? Bueno, es que el hecho de tener una nómina que te llega todos los meses, es muy que es ajena a esta otra faceta de tu vida, libera mucho, ¿no?
O sea, a mí me parece una locura que de repente el hecho de que vayan a gustar o no las canciones que estén haciendo sean lo que vaya a pagar el alquiler de la casa donde vives y vaya a vestir a tus hijos. O sea, eso me parecería una locura, ¿no? A la hora de crear, ¿no? Yo me volvería loco, vaya. Pues ¿sabes por dónde he cobrado yo más derechos? Ah, sí. ¿Te acuerdas de la película? Bueno, Pablo tiene su estudio, o Ewan Parser, y su socia, Coloma, pues me dijo en un momento dado, oye, hay unos indios que están aquí rodando una película de estas de Bollywood, y es una película musical, y están buscando a alguien para que escriba a medias con los músicos indios la letra de una canción que va a estar mitad en hindi, mitad en castellano. ¿Te interesa? Yo sí, claro. Además, yo en aquel momento vivía en Sevilla, así que me pasé por Carmona, que es donde estaban ellos grabando, y los conocí, estaban ahí rodando y todo esto, y tal, y escribimos una canción que se llamaba Señorita. Bueno, Señorita, no te puedes imaginar lo que ha dado de derechos. O sea, pero sigue dando, una locura. Sigue dando. Y una película de Bollywood era. Una película de Bollywood. ¿Y un rasgo que no soportéis en los demás, en las otras personas? Empieza tú, que lo tendrás escrito. Sí, yo lo pienso. yo lo tengo escrito. La soberbia. La soberbia desde el siguiente punto de vista. Antes hablábamos de mi mayor miedo, que cambie la suerte. Yo tengo la sensación de que la mayoría de las cosas que tengo, las tengo principalmente por suerte, no me siento dueño de ellas. Pero creo que eso le pasa también a mucha gente. Es decir, evidentemente cada uno de nosotros forjamos nuestro destino, no cabe duda, ¿no? Pero también tenemos mucha suerte, pues oye, la educación que hemos recibido, los padres que hemos tenido, en el entorno en el que hemos movido, y bueno, y la suerte de que no te haya dado nunca una embolia y te hayas quedado con la mitad de la cara. Y hay determinadas personas que tienen este punto, ¿no? de oye, el punto contrario, ¿no? Todo lo que tengo me lo he forjado yo y tal. La universidad de la calle, ¿no? No, pero es esta soberbia, no tanto por vanagloriarse de los éxitos de uno mismo, que me parece muy legítimo, sino por restar a los otros. Por restar a los demás, ¿no? Es esta cosa, además, ¿no? que se ve mucho ahora en algunos influencers y tal. Oye, tú eres el dueño de tu propio destino, sí, y tal. Estás jodido, eso es porque quieres. Sí, no sé. Sí. Todo esto del hustle, ¿no? Un momentito, que cada uno lucha su propia batalla interior. No sabemos en la situación en la que se encuentran los demás. Entonces creo que hay que respetar a la gente. Sí, hay gente que se ha pasado un poco de leer mucho estoicismo, y yo creo que se le ha ido de las manos. El que puede ser una guía útil, las meditaciones de Marco Aurelio, me parecen interesantísimas, pero que hay gente que se lo ha convertido eso en su modo de vida, el de, ante todo, pa'lante y a olvidarse de las circunstancias de cada uno. ¿Sí? Exacto. Sobre todo, a mí me parece muy bien que seamos estoicos y que no nos dejemos manipular por cosas sobre las que no tenemos control. Pero a la hora de juzgar a los demás hay que ser humilde, porque es lo que decíamos antes, que no sabes la batalla que está luchando el otro. Sí, eso no lo sabes. Es una de mis frases favoritas de un libro, el de El Gran Gatsby, que empieza diciendo no te olvides de que no todo el mundo nace con los mismos privilegios, ¿no? Algo así. Y me parece bastante útil tenerlo presente eso, ¿no? Sí. Y siguiente pregunta. ¿Un libro que hayáis leído últimamente que os haya gustado mucho, o que os haya que hayáis regalado, que hayáis... A mí me ha gustado mucho un libro, se llama Stoner. Sí. Literatura americana a tope. Lo tengo aquí, lo tengo... Sí. Un tipo que se llama... John Williams, sí. Y es un libro... sí. Sí, tiene muchos años, creo que es de los 60 o 70 o algo así. Y me parece un librazo maravilloso. Y todo esto, sí, un tipo sencillo, es la vida de un tipo sencillo, y dices como... A mí me interesa mucho la vida de todo el mundo, siempre lo diré. Y es como una biografía de un tipo muy sencillo, precisamente que le cuesta decir que no, ¿sabes? Y es un libro que a mí me ha encantado, sí.
A mí me ha gustado mucho, no es lo último que he leído, pero me ha gustado mucho Pedro Páramo, de Rulfo. Sí. Me ha encantado. El año pasado, pues ya me estoy retrayendo más atrás, ¿no? Me gustó mucho Los detectives salvajes de Bolaño. Y ahora estoy releyendo, con todo el tema del cónclave y todo esto, Las sandalias del pescador, de Morris West. Sí. Que es... Bueno, todo el mundo conoce la peli, ¿no? Pero es una novela que narra todo el proceso de un cónclave para elegir a un nuevo papa y tiene un tono, la escritura tiene un tono fantástico. Es casi como si alguien te lo estuviera, como un colega tuyo te lo estuviera contando, ¿no? Pero además, un colega tuyo sofisticado, con el morro fino, es maravilloso. Es maravilloso, maravilloso. Qué bueno. Sí. ¿Dónde y cuándo fuisteis más felices? Un momento de vuestra vida, una etapa. Yo, mi niñez en Boadilla del Monte fue muy feliz. Buah. Correteando por el campo con mis amigos, que mis amigos, por cierto, eran Marcos y Miguel, que están en Circo Delia. Somos amigos desde que tenemos... Marcos Íñiguez. Marcos Íñiguez, que compañero tuyo de universidad fue o... No, yo creo que no. No sé, pero de algo... No, pero yo nos seguimos en Twitter o nos hemos comentado alguna vez y tal. Muy madridista. Sí. Mucho. Sí. A tope, sí. Y de hecho le conozco, sí. A lo mejor hemos coincidido en algún lado, ¿eh? Yo no... Pues pero, esos momentos los recuerdo muy felices. El cole nada, no me gustó nada el cole, lo pasé fatal. Sí. Pero como la niñez en el campo con mis amigos, maravillosísima. Qué bueno. Qué guay. Pues yo fui feliz y fui consciente en ese momento. Antes de arrancar con el podcast hablábamos del tema de padres divorciados y todo esto, ¿no? Mis padres tuvieron un divorcio malísimo. Luego rehicieron sus vidas con otras personas y les fue muy bien. Y entonces me acuerdo eso, ser niño, estar en casa de mi madre con su segundo marido, todo tranquilo, todo era paz, había felicidad, jugando al ordenador, tío. Lo que te gustaba. Sí, comiendo un viernes por la tarde, se había acabado el cole, tenía todo el fin de semana por delante. ¿A qué jugabas? Y esa fue la primera vez que fui conscientemente feliz. No, pues lo que había en aquel momento. Yo tenía un Amstrad de seguramente te jugarías al Larry. Al Larry, que era era uno que se quería escapar de una cárcel, ¿era ese? Era como un juego así medio erótico. Erótico, sí. No, pero eso era de PC, tronco. No, yo tenía un Z80, o sea, un ordenador con un procesador. Cualquier cosa en viernes por la tarde siempre la recuerdas muy feliz. Sí, lugar a dudas. Esa sensación de viernes por la tarde, de lo que dices tú, de llegar del cole. Absoluta libertad. Haciendo lo que sea, para mí lo sigue siendo, ¿eh? Sí, lo tenemos muy interiorizado. Es de esas cosas que ya es como algo atávico, ¿no? Y es lo que os decía de los momentos bonitos. Eres consciente el domingo por la tarde-noche cuando te acuerdas de ese viernes tan sencillo que has pasado y dices, qué maravilla, qué a gusto estaba. Sí. Pero es verdad que eso lo tenemos muy dentro, el disfrute del viernes y la promesa de lo que está por venir el fin de semana. Que luego es verdad. Termina a veces por decepcionar, ¿no? Pero a veces es el... Para mí ya empieza el miércoles, fíjate. Sí. Empieza el miércoles y el viernes ya me empieza a entrar el bajón del domingo. Ya. Sí, de hecho, por ahí, de ahí nace el jueves, el famoso y infame jueves. Madre mía, qué recuerdos más maravillosos. Sí, pero lo que dices tú es verdad. Ya hay un momento en el miércoles que dices, ya estamos aquí. Ya. Sí. ¿Un olor favorito que tengáis? Ostras. Va a sonar un poco así, pero a mí las lilas, o sea, en verano, ese olor a jardín que me recuerda mucho a Málaga y me encanta, me llena de paz. Ostras. Olores favoritos que se puedan decir en un podcast. ¿No será el local de Circo Delia? No. ¿No has dicho, por ejemplo, los olores ¿No te gusta cómo huele tu niña? Sí, me encanta. A mí me flipa cómo huele mi niña. Estoy citando un poco a mi niña y a mi mujer y son las dos cosas más importantes de mi vida, ¿no? Pero es como momentos bonitos. Digo, mi niñez no sé qué, tal, y es verdad. El olor a pies de un hijo
Sí, es una cosa. O sea, cuando no es adolescente, ¿vale? Porque ya mi hijo mayor, que tiene 10 años, ya empieza a oler fatal. Ya huele a marinero. Pero ¿sabes cuando tienes un niño chiquitito de 1, 2, 3, 4, 5 años y le huelen los pies y huele un poquito a quesito? Sí, ¡Oh, Dios mío! Eso es maravilloso. Sí. ¿Un héroe de ficción que tuvierais? ¿Que tuviéramos o que tengamos? O que tengáis, sí. A mí es súper incorrecto, pero a mí me gusta muchísimo Tony Soprano como héroe de ficción. Me parece un personaje abominable, es tremendo, es malísimo, pero le veo... Me encanta ese tiazo, ¿sabes? Tan seguro de sí mismo, me flipa cómo soluciona todo, ¿sabes? Me gustaría ser un poco Tony Soprano, sí. Oye, pues te vas a reír. ¿Lo has apuntado también? ¿Sabes lo que tengo apuntado? No. Tengo apuntado a Tom Hagen, que es el consigliere del Padrino. Es decir, el número 2, el que está por detrás. O sea, tú tienes al mafioso, es muy glamuroso, Soprano y tal, sí. Y a mí me gusta este tío que se acerca por detrás y le habla al oído, el que le susurra al oído. Siempre he querido ser eso. Sí, a mí también. Fíjate, las segundas personas de las primeras me interesan muchísimo. Siempre. Qué interesante. De hecho, lo había comentado una vez, como me gusta la idea de un libro sobre séquitos, o sea, un libro sobre el círculo íntimo de las personas. El ala oeste de la Casa Blanca. Sí, ¿Te acuerdas de aquella serie? ¿No? Eso era fantástico. Sí, quiénes son los que están detrás y un poco los, en política, los fontaneros, ¿no? Los que están ahí un poco manejando y escribiendo los discursos o dándole los consejos y que a lo mejor muchas veces tienen un puesto incluso de forma deliberada en la sombra, ¿no? O sea, como que están, sí, totalmente. O sea, de hecho, Haas y Florentino. De hecho, yo creo que sí están, claro. Pero hay muchos números 2 que son guays, ¿no? O sea, por ejemplo, Alfred, el mayordomo de Batman. Sí. ¿Cómo es ese hombre? O sea, es una vida interesante. Sí. ¿Cómo es ser el mayordomo de una persona que tiene una doble vida, ¿no? O pensaba también en Watson, el amigo de Sherlock Holmes, que Watson es el que está adelante, pero tiene una vida completamente destruida. O sea, perdona, Holmes, mientras Watson, pues, oye, se ha casado, tal. ¿Cómo se llama el señor de los anillos? El marica que acompaña al del anillo. ¿Cómo es? Sam Sagaz. Sí, Sam me gusta menos. Sí, no es un personaje pero ficción, Sam Sagaz tiene su historia, ¿no? Porque él está manifiestamente enamorado de Frodo, ¿no? Pero tiene un podcast ese tío, ¿eh? Tiene un podcast. Sí, tienes que dar con él. Total. Sí, pero es verdad lo de... en House, ¿no? La serie esta del médico de Wilson, que era un poco estaba inspirada en Holmes y Watson o alguno más así. Ahora estoy viendo la serie esta Ted Lasso, pues el segundo entrenador. En fútbol, el segundo entrenador, el segundo, el que está, el que susurraba al César, recuerda que eres mortal, ¿no? Todo el que dice, suele tirar los penaltis por la izquierda y es el que gana fue gracias al tercer portero. Sí. Muy bueno eso, sí. Gran trabajo, por cierto, ser tercer portero de un equipo en la primera división. Ese sería mi trabajo, como haces un poquito de deporte todos los días, muy poquita presión, muy Oye, igual de repente hay mala suerte, pueden ocurrir cosas, pero qué trabajo. Incluso es un tema también de expectativas, que hay un momento en el que el segundo portero sale y lo hace mal, es un desastre. Pero en cambio el tercero, a mínimo, con que se presente el día del partido, ya la gente dice, era el tercer portero. No, incluso si de repente haces una parada. Sí, claro. Es como, hostia, tío. Tiene brazos. Que es bueno. Y tiene brazos. Y de repente hazlo como muy bien y que te llame un equipo grande y tú digas, no, que es que estoy muy bien aquí, por favor. He alcanzado no quiero irme de primer portero al Valle. Estoy en el punto perfecto, en mi sweet spot de la existencia. Es que es muy bueno. Eso es, sí. Un bocado perfecto que tengáis, un plato o algo que os llevéis a la boca y digáis, esto es insuperable, o un sabor de algo. Hombre, pues tú como santanderino, a mí, o sea, una anchoa 000, ¿no? Sí. O sea, a mí eso en un pan muy finito, tostadito, con un poquito de tomate, me excita. Hostia, eso es difícil de superar, sí, me excita. Vale, yo voy a ir por el otro lado. La hamburguesa triple del McDonald's. El McDonald's tiene una hamburguesa triple que puedes conseguir en un menú que se llama Menú for You. Y si luego te la bebes con un Seagrams... Exacto. Eso es. Bien traído. Bueno. Si te gustan las hamburguesas con ginebra. Pero no es el caso. Quiero decir, es comida
es el sumum de la comida... Bien de glutamato. Basura, bien de glutamato. La han despojado de todo, entonces se han metido como simplemente pan y carne. ¿Cuánta carne? La que haya. Entonces pues vienen y sabéis y que está muy buena. os lo digo por dos compañeros y amigos del trabajo, que son Guille y Bea, y el otro día yo no estaba, pero trajeron un botecito con glutamato en polvo. Sí, que sí, por sí. lo visto, y le daban chupaditas como si fuera MD, y por lo visto, o sea, les entraba como una alegría ¿Sí? potente. Sí. Pues a mí me decepcionó. Sí, es como que sabe a pipas Tijuana, me han dicho. Hostia, igual, es que... Claro, cuando eres el líder de una banda de los 2000 y tal, ya lo de Sí. cosas de chupar y tal, ya Sí. dices... tiene Sí, que ya has ser pasado, o sea, no, claro. habéis Claro, probado ya- claro, meterte claro. una chupadita de glutamato esperando que te suba como una chupadita de M, pues claro, o Efectivamente. sea, solamente te puede llevar a la decepción. Efectivamente. Eso no libera dopamina. Como antes hablaba. Pero sí que ahora se usa mucho para en recetas estas de Instagram. Esos Echan un polvos. pelinín. Sí, echan un pelín. Sí, sí, de todo eso. Un talento que os habría gustado tener que no... A mí me hubiera gustado tener talento musical. Es decir, no. O sea, yo, un talento a mí me mataría por leer música. Mataría por ir en el metro y sé que es un talento que podría todavía solucionar, pero sé que no lo voy a hacer porque ya lo he intentado varias veces. Pero me parece un talento alucinante. Leer música como quien lee un libro. Ir tarareándola, ir gozándola y disfrutando. Ir en el metro con unas partituras, ¿eh? También es muy Sí. de flexing, muy de superioridad también. De decir Sí, que dices sí, antes. de soy mejor que tú. sí, sí. Incluso como una pequeña máquina de escribir y como tomando Sí. apuntes, ¿no? Sobre tu muslo derecho una máquina de escribir y Alguien. partituras en el izquierdo. Hay cosas que te dan te elevan el caché inmediatamente. Y llevar un estuche de violín te pone otro, Sí. te pone de Sí. repente, ya automáticamente eres más inteligente que el resto de la Sí. gente que está ahí. O jugar al ajedrez también. Jugar al ajedrez te posiciona. Sí, que te Oye, guste y hables de ello. Que perdona. seguramente que en jugar al ajedrez lo dirá mucho también, ¿no? Sí, yo algo que diría continuamente. Que si juego mucho al ajedrez diría... No me lo vas a comparar con una buena partida de ajedrez. Sí, además, y Claro, digo, claro, no, todo. tengo aquí una partida en la cabeza, ¿no? Que ¿Qué te viendo, pasa? Que le viendo estoy el dando tablero. vueltas a Sí, este sí. movimiento de Esta estas jugada. teorías. Y entre la gente que practica artes marciales, tener una oreja de coliflor. Ah, claro, es como ¿Sabes? el rugby, ¿no? Que es un... Claro, tienes cuando el cartílago de la oreja, cuando, te ha hecho bolilla ahí, cuando ¿no? te Sí. llevas un golpe exacto, eso no se repara, se queda como la inflamación y tal, ¿no? Y entonces entre la gente que practica artes marciales, cuando ves a alguien que tiene la oreja de coliflor, es como, hostia, cuidado con ese, cuidado Que pega, que ese tío se ha pegado Sí, mucho, sí, sí. se ha pegado mucho, ¿no? No, pero es Entonces, como los... es- los musulmanes, creo, ¿no? De los que son muy respetados tienen aquí una marca, que es una especie de uva, se supone que es de frotarse, de estar rezando y estar Claro. hablando. Entonces los Qué más bueno. veteranos tienen esto aquí como una marca y lo llevan con mucho honor, ¿no? Eso es como una marca de prestigio, de decir, yo He orado mucho. he estado aquí mucho tiempo. Entonces lo llevan con gran gala eso, ¿no? Pues un Sí. poco la oreja de coliflor es equivalente a eso también. Sí, exacto. Sí. Es un marchamo de calidad, ¿no? Claro, Sí. Pero claro. también en el rugby igual, ¿no? El tener eso también ahí se dicen que es del que ha estado mucho Claro. en la batalla. Claro, Sí, sí. claro. Sí. Un concierto que os impactara ir, o sea, un concierto al que asististeis y que os dijerais qué barbaridad acabo de ver. O que... Yo he visto tantos conciertos y tanta música en directo, voy a irme a algo que haya visto hace poco. Me ha volado la cabeza, sobre todo por las canciones y el saber hacer una banda, creo que son neoyorquinos, de chavales que se llaman los Lemon Twigs. Es la última banda neoyorquina. Sí, no, pero Y todos me recuerdan a Ramones. como No, pero decíais. estos son como llevo toda la vida viendo bandas que intentan imitar a los Beatles o los Beach Boys y de repente estos es como, wow, están muy cerca. Además, Maravillosos. estos se les habían anunciado para un festival y creo que al final no pudieron ir hace poco o algo así. Pues no lo sé, puede ser. Sí, puede creo ser. que me han hablado muy bien de esto. Han tocado en Madrid en un par de ocasiones. Van a El tocar en primero que fue Sevilla una sala ahora. pequeña fue como muy alucinante, pero de emocionarse muchísimo, muchísimo. ¿Y tú, Víctor? Mira, yo he visto lo mismo, he visto muchos conciertos que me han gustado mucho, pero como momento que recuerdo, el primer concierto que fui contigo, fuimos a ver a los Black Crowes.
Y entonces, precisamente además... En la sala donde vamos a tocar. En la sala donde vamos a tocar. En la sala Villanos. En la sala Villanos, que en aquel momento era la Caracol. Sí. Y entonces recuerdo estar en primera línea, de manera que tenía una visión en tangente con la entrada al escenario, y estaba el cantante de los Crows, Chris Robinson, fumándose un piti, ¿no? Entonces recuerdo el momento de darle la última calada de cigarro, tirar el cigarro al suelo, ¿no? Y entonces salir con toda la energía del arranque del concierto a la vez que echaba el humo y tal. Entonces ese momento lo recuerdo como con emoción. Sí, vivamente. Bueno. Vivamente. Y luego vi en Sevilla siendo adolescente a Elton John, un concierto espectacular. Espectacular. Cuando todavía Elton John no era una señora mayor. Claro. Y fue espectacular. Pero eso, ¿cómo te fijas en el detalle del frontman ahí haciendo algo ahí tal? Sí, un gesto de carisma. Bueno, esos pequeños detalles te pueden cambiar la vida, claro. O sea, ese pequeño gesto de chulería, de repente decir, claro, quiero ser esto durante los próximos años. Sí. Totalmente de acuerdo. Ese algo que a lo mejor los demás no han percibido, pero a ti te ha llamado atención. Te cambia la vida para siempre, a lo mejor, sí. Sí. Y que en vuestro concierto del 31 de mayo en la Sala Villanos, que habrá que estar ahí. Ojalá. Invitadísimo estás. Mil gracias. Cuando vas a comprar la entrada y tal, pone si no estuviste en el concierto en Wembley, ¿no? en el concierto de Nirvana de Reading, ¿no? y en Wembley con Queen, este es el momento de resarcirte. De resarcirte, sí. Yo no sé quién habrá escrito eso, no sé. No, el algoritmo. Pero muy circodélico también, sí. Sí, ir de humilde se nos da de pena. Sí. Está bien. Vuestro concierto que más recordéis, ¿cuál diríais que es? O por lo que pasara, o por lo que fue, o por algo especial, de magia. ¿No? Yo recuerdo mucho una sala muy pequeñita que tocábamos en Murcia, se llama La Puerta Falsa, que el público entraba en un estado anfetamínico, extasiado, y todos estábamos en comunión, que era loquísimo lo que ocurría ahí. O sea, el calor que hacía, el sudor, el rock and roll que había ahí, que me parecía impresionante. Sí, yo recuerdo mucho esa sala. Sí, los conciertos en las Puertas Falsas, esos fueron muy... Y te estamos hablando de una sala de 100 personas, sí. ¿Sabes? Pero recuerdo más salitas así que de repente cosas... Tampoco hemos tocado nosotros en el sitio más grande que hayamos tocado, no lo sé. A un aforo a lo mejor de 800 personas, como muchísimo, y no creo ni que lo llenáramos, ¿sabes? Que a veces peor, además. Creo que taloneábamos una vez al Canto del Loco en el... Sí, alguna cosa de haciendo en un auditorio en Sevilla, y ahí hubo más gente, bueno, sí, creo recordar. Teloneasteis al Canto del Loco, ¿eh? Eso es divertido. Gente muy maja, por cierto. No, sí, en serio, o sea, sin ningún tipo de broma. No pegaba nada, o sea, era como dos, pero bueno. Pero yo conocía a Chema, que era el bajista de Santander. Un chaval encantador. Encantadores todos. Sí. Encantadores todos. Yo tengo además en ese sentido una anécdota con Dani Martín. En un concierto también que les teloneamos, habían puesto dos equipos de sonido dentro del escenario, ¿no? Entonces estaban las cuñas que tenía pues el local, lo que fuera, ¿no? Y luego había otra línea de monitores para el Canto del Loco. Y entonces, bueno, pues nosotros estábamos tocando con lo que había ahí para nosotros, que era distinto de lo que tenía el Canto del Loco. Y estábamos haciendo la prueba de sonido, y Dani pasó, subió las escaleras por un lateral, ¿no? Porque se iba para otro lado, no estaba prestando atención. Yo no había hablado con él, no me lo habían presentado todavía. Y entonces él subió las escaleras, miró, y se quedó parado, extrañado un momento, y se acercó y se dio cuenta de que no estaba yo sonando por las mismas cuñas que ellos, sino por otras, ¿no? Y entonces se acercó al tío de sonido y dijo, no, pero coño, ponle nuestras cuñas. Ya. Ya está, desde ese momento yo con esa persona solamente siento respeto absoluto, ¿no? Esta cosa de, oye, vamos a jugar, y vamos a jugar con las mismas condiciones, ¿no? Pues ya está, para mí ya te has ganado mi respeto para siempre. Bonito.
Posiblemente luego les arrasaríamos y se arrepentirían. No, en absoluto. En absoluto, no le arrasaríamos nada porque estos tíos estaban preparadísimos. Total. Estaban preparadísimos. Bueno, sí. Sí. ¿Cómo ha cambiado Víctor? Wow. Me he hecho mayor. Este Víctor domesticado, ¿eh? Sí, no, bueno, es que ya te digo, o sea, antes era... Todas las entrevistas era... Era un boca chancla tremendo. Era gilipollas. ¿Y sabes lo peor de todo? Contexto para la gente que lo oiga. Cuando nosotros hacíamos entrevistas hace 15 años, yo era muy desagradable y me metía con todo el mundo. Y lo peor de todo es que ni siquiera lo pensaba. Ya, que es pura pose. Quería a veces. empatar, Sí, era pura empatar. pose. Sí. Era pura inmadurez. Y no es algo de lo que me sienta orgulloso en absoluto. Ya. La primera película que visteis 2 veces, que quisisteis volver a verla, que os había impactado algo. Yo Viaje al centro de la Tierra, ahí estoy hablando de pequeñito. Viaje al centro de la Tierra, la antigua, no sé, la pude ver 30 veces. Sí. Era obsesión con esa película. Sí. Qué y guay. ahora estoy, esto es de persona mayor, me voy a mi página de Film Affinity, donde yo religiosamente he puntuado todo el cine que yo he visto a lo largo de mi vida. Bueno, no a lo largo de mi vida, pero Sí. desde hace muchos años. Y todo lo que tiene un 10 que he visto hace 15 años, lo vuelvo a ver, ¿sabes? Hostia, qué guay. Y ojo, es una súper experiencia. Sí, pero regalas muchos 10 entonces. Eso, yo tenía un profesor que decía, el 10 solo está reservado para... Sí, unos para cuantos. curas. Decía, el 10 solo está reservado para Dios y para Sofía Loren. Ya, sí, total. No, y a veces además digo, pero ¿cómo le puse un 10 a esto? Sí, pero porque el 10 en Film Affinity es excelente, Ya, sencillamente, entiendo, ¿sabes? O sea, no pone obra maestra. Sí, si fuera obra maestra solo tendría 2 o 3, claro. Ya. Yo hay muchas películas que he visto varias veces también pues porque pues tenías un vídeo y tenías las películas que tenías y ya está. Pero luego durante mi adolescencia me pasaba una cosa con 2 películas, con Ran, de Akira Kurosawa, y con... ¿cómo se llama? Con Muerte en Venecia. Sí. Y es que aparecían personajes masculinos, jovencitos, así muy afeminados, que a mí me parecían guapísimos. Y entonces era como, hostia, seré maricón. Y entonces las veía una y otra vez porque en Ran aparecía un chico que tocaba la flauta, pero era un chico con el pelo largo y tocaba la flauta y era de piel muy blanca y era como, está buenísimo. Y entonces Muerte en Venecia de Visconti es una película que he visto varias veces, como te comentaba antes, durante la adolescencia, porque no sabía en qué medida, o sea, a qué respondía esa atracción que sentía yo por el niño que aparece. Pero luego Va mejorando todo. Pero, sí. Es acojonante. Pero luego tiene un no sé para qué he final. dicho antes. Tiene un final maravilloso en el que el prota está sentado en una silla mirando al mar. Él ya ha sucumbido a la enfermedad que está azotando la ciudad. Horas antes ha ido a un barbero que le ha teñido el pelo y entonces él está sentado y ve a su objeto de deseo paseando jugando con las olas y tal, y él empieza a perder la conciencia bajo el sol y empieza a sudar la tinta del tinte que lleva en el pelo, ¿no? Es una hermosura, es una locura, y es uno de esos casos en los que la película supera con creces el libro. ¿Cuál diríais que es vuestro estado de ánimo actual? Neutro, bien, todo correcto. Virgencita, que me quede como estoy. Sí. No me cambia la suerte que decía antes Víctor, ¿no? Sí. No. Es verdad que en lo colectivo y en lo global y tal, bueno, un poco preocupadillo como con cosas y tal, ¿sabes? Sí. Pero intento como no estarlo y pensar como que a veces cuando hablo con mi padre dicen, el mundo siempre está un poco así, ¿sabes? La verdad es que ahora se habla más. Sí. Pero bien en general. Yo estoy muy cansado físicamente, muy, muy, muy cansado. Pero yo estoy esperanzado, soy optimista por naturaleza. ¿Hacéis algo ahora de... Bueno, tú y yo coincidimos en el gimnasio, lo hablamos. Sí. Y tú, pero hablando de cansado y tal, ¿hacéis mucho ahora ejercicio físico y todo esto para vuestros conciertos y todo esto? Sí. Yo, a ver, me gusta mucho como
ya de gente súper mayor si nos preparamos físicamente para los conciertos. No, yo me preparo físicamente para la vida. Porque es verdad que yo creo que aparte... Es una frase muy de Jim Bro esta, ¿eh? No, sí, pero... yo me entreno para la vida. Todo el deporte que yo no he hecho en mi vida, ahora yo creo que a partir de los 40 hay que hacerlo. Pero vamos, todo el deporte, pero que... Pero luego da bajón, ¿no? Porque en esos vestuarios donde tú y yo nos encontramos... No, pero como ves tíos que dices, vamos a ver, o sea, este tío, su dedicación será, o sea, para estar así será 8 horas de deporte al día o solo trabaja y solo hace deporte. O sea, yo con que no me duela nada estoy con que no me duela estupenda, nada, con que no me duela nada. O sea, eso me basta. Y la que decimos siempre, la misma gracia, ir a la playa, ir a la orilla y que no vengan los de Greenpeace a echarte cubos de agua. Con eso y que no me duela nada, yo estoy bien, ¿sabes? ¿Una posesión preciada que guardéis con mucho cariño? Algo físico, a lo mejor desde fuera no tenga un valor especial, pero que lo guardéis. Víctor. Yo es que siento muy poco apego por los objetos físicos, no hay nada. Pero cuando unos vaqueros me sientan bien, bueno, sí. Los cojo mucho cariño y los guardo y los conservo y los guardo para situaciones especiales y todo esto. Y luego encontrar que no los fabrican es una faena. Sí, pero yo siempre he llevado Levi's, entonces... Yo, bueno, tengo una buena colección de discos que aprecio y que me hace muy feliz sentarme delante de ella y mirarla. ¿Y vinilos? Y sí. Tampoco muchísimos, pero como que es un buen resumen de toda mi vida, ¿no? Sí. Y los tengo además bastante colocaditos y eso me da mucha satisfacción, sí. ¿Un punto de inflexión en vuestra vida, un momento que cambiara algo de vuestra trayectoria? Hostia, qué buena pregunta. Yo, bueno, tengo muchos y de muchos hablaría. Por supuesto, conocer a mi mujer y como la conocí fue muy importante. Si nos hubiera dado como una situación, bueno, en fin, que fue importante. Y luego, en un momento dado, lo laboral que es muy importante, yo en un momento dado cuando decidí, tuve 2 caminos muy claros, si era dedicarme al rock and roll completamente o buscar estabilidad, y elegí estabilidad, ¿sabes? Eso para mí fue un punto de inflexión muy importante. Sí, a mí yo he tenido 2 puntos de inflexión. El primero fue cuando alguien muy querido por mí me afeó la conducta. Yo estaba en ese momento tonteando con drogas. Sí. Y esta persona me dijo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, imbécil? Y el respeto y el cariño que yo tengo por esta persona me hizo reaccionar y cambiar mis actitudes y mis comportamientos, ¿no? Y luego, indudablemente, o sea, el gran evento transformador en la vida de todo músico, que al final lo que eres es un adolescente que ha prorrogado su adolescencia a lo largo de toda tu vida, es empezar a madrugar, tener un horario, ir al trabajo, casarte y tener hijos, ¿no? Es decir, entrar en esa senda que se puede llamar tradicional, pero que al final lo que se trata que es un camino probado con éxito en los últimos 40.000 años, ¿no? El otro día estaba leyendo una cosa de unas entrevistas, creo que era con, pues no sé si era con Lou Reed y compañía de su grupo de amistades de la época y todo esto, que hablaban de que ellos podían tener las vidas más salvajes, pero que luego siempre iban al estudio por la mañana, madrugaban, o el pintor, el fotógrafo, y decían el compromiso, el estar, el llegar, el no quedarte lamiéndote las heridas, sino ir otra vez de nuevo al estudio al día siguiente y comparecer, eso que decían que era lo más importante de sus carreras, decían el compromiso con el estar. Sí, no, era únicamente talentos innatos, está claro. Y que está muy bien la vida de todo esto de los excesos y de la bohemia y romantizarlo, pero que luego no se habla de la misma manera del compromiso, del madrugar, el que decía Víctor, todo esto. Sí, que tiene mucha literatura la vida de la bohemia y es muy atractiva para el público, pero luego no sé si es tan real y tan bonita, ¿no? Total. No sé.
totalmente, sí. Y un lema en vuestra vida que tengáis presente que podría estar en el escudo de armas de Circodelia, que podría... De Circodelia no lo sé. En vuestra vida, ¿Tú tienes alguno personal, algún lema? La verdad es que no tengo ningún lema personal. No, o sea, siempre podría decir siempre positivo, nunca negativo, pero no es cierto, ¿sabes? Tú sabes, esto lo hemos comentado en alguna ocasión y me flipa que tú no te acuerdes. Tú sabes que tú pronunciaste una vez una frase que yo tengo muy presente. La ansiedad es mi gimnasio, pero eso es de Woody Allen. Esa es de Woody Allen. Sí, no, tú me dijiste... Yo estaba una vez pues vanagloriándome de algo, ¿no? Y entonces tú me dijiste, no pecar no te convierte en santo. Yo te he dicho eso. No pecar no te convierte en santo. Bueno, pues eso, que Pablo ni se acuerda de que me lo dijo, esa es una frase que yo tengo súper presente. Como el que susurra al César y le dice, recuerda que eres mortal, ¿no? Pero luego, lema personal, yo hay un lema personal que tengo, pero que me digo como frase motivacional porque no soy capaz de seguirlo, que es, hecho es mejor que perfecto. Sí, sí, sí. Me cuesta muchísimo cerrar las cosas, soy demasiado perfeccionista. Es verdad, sí. Que nos lo digan con las canciones, no sabes qué suplicio. Claro, entonces, hecho es mejor que perfecto, esa es mi frase. Ahora hay una frase también parecida a esta, que es la de done is the engine of more, como hecho es lo que hace que sucedan más cosas. Sí. Y que tenerlo presente también... Es cierto, sí, qué bueno eso. Muy buena, me encanta. Eso va un poquito, eso va más allá. O sea, lo haces y ya sucederá más cosas, arrancarás más cosas, tal, pero que lo que dices tú, hecho. O sea, sí, había otra... También esto era un argentino que era entre hacer y no hacer, hacer. Sí. Era así de fácil, ¿no? Pero Sí. que es verdad que a veces hay que darle menos vueltas, ir para adelante, ir haciendo... Bueno, Total. suena un poco a Mr. Wonderful, pero es verdad. no, pero es verdad que son cosas que hay que tener... Más que estar dándole vueltas y pensándolo tanto, nosotros pensamos demasiado a veces. Y nosotros tardamos en sacar parálisis por análisis. mucho. Sí. Por otro lado, yo tampoco creo que esté bien vomitar canciones y vomitar contenido para la gente todo el rato, ¿sabes? Eso es lo que a veces nos refugiamos para evitar Sí, terminar o hacerlo. ¿Sabes? Pero yo me acuerdo cuando hubo la pandemia y entonces salieron muchísimos músicos, llevábamos de verdad 3 horas encerrados en casa, ¿vale? Sí. Y entonces empezó gente, yo como respuesta ante no sé qué, dejaré de publicar mi música. Y me acuerdo, nunca he agradecido tanto a la gente que decía, muchas gracias por parar tu música durante un tiempo. Ojalá fuera muchísimo tiempo, ojalá fuera siempre. Pero hablo del contenido gratuito, o sea, como ahora la facilidad, lo decía Víctor antes, la facilidad de poder exponer tu música y esto, es como que la gente, déjame, por favor, o sea, no, es que no me apetece, no me expongas más. O sea, yo creo, soy un poco nazi con eso, pero lo de entre hacer y no hacer bien, ¿vale? Sí. O sea, mejor hacer, pero hombre, con un poquito de cuidado, ¿sabes? Y con un poquito de cariño y amor. Total. Sí, pero estamos hablando de los que estamos en el lado opuesto, ¿no? Que la parálisis por análisis, ¿no? A mí hay veces que cuesta muchísimo cerrar. Es horrible. Y tú lo sabes porque además todos los procesos de escritura son como todos los procesos de mezcla, que es, hay un momento que tienes que decir, al carajo, se queda así. Sí, total. Y ya está. Pues chicos, Circodelia, Pablo y Víctor, me lo he pasado fenomenal con vosotros. Que todo el mundo se acerque el 31 de mayo a la sala Villanos. Sala Villanos de Madrid. Sala Caracol. 31 de mayo, ahí estaremos con los brazos abiertos y un placer haber estado aquí. Nos ha hecho muchísima ilusión. A mí que hayáis venido y que hayamos charlado de tantas cosas interesantes con vosotros. Un abrazo.